Bendiciones con todos. Tema 135. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús es sentenciado a muerte y utilizamos San Juan capítulo 19, versículos del 6 al 16, que dice lo siguiente. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigos de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey han de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué cosa más terrible le pasó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de una noche agitada, donde no había dormido y había sido juzgado por líderes religiosos de los judíos en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, al amanecer, estos llevaban a Jesús al pretorio para que Pilato lo juzgue y condene a muerte. Sin embargo, este no encuentra ningún motivo de muerte en Jesús, pero los judíos lo presionan para que no lo suelte. Este intenta liberarlo, proponiéndoles que elijan entre él y un asesino ladrón llamado Barrabás. Pero estos eligen a Barrabás y piden la muerte de Jesús. Ante las constantes presiones de los judíos, Pilato envía a Jesús a que sea azotado. Este es azotado y humillado por los soldados romanos, y ahora llegamos a los versículos donde finalmente es condenado a ser crucificado. La insistencia de los líderes religiosos de los judíos. Como vimos en el estudio anterior, Pilato debió creer que con azotarlo y presentarlo ante los líderes religiosos de los judíos, las intenciones de verlo morir desaparecerían, ya que después de este brutal azote y tortura, nuestro Señor Jesús debió haber quedado totalmente ensangretado de todo su cuerpo, y cualquier persona normal se hubiese compadecido de tal escena y hubiese creído que era suficiente castigo el que había recibido. Pero no fue así para estos hombres crueles. Estos hombres pidieron la pena máxima para Jesús, la crucifixión, la cual los romanos la aplicaban solo en caso de delitos muy graves. Aún así, Pilato no estaba convencido de que Jesús mereciera un castigo así, ya que no encontraba en él falta alguna.
Si leemos, Pilato no quiere hacerse responsable de la muerte de Jesús, especialmente porque no haya falta alguna en él. Sin embargo, los judíos alegan que debe morir porque se ha hecho Dios a sí mismo. Esta es la primera vez que los judíos son más específicos en cuanto a la acusación que tienen en contra de Jesús. Sin duda alguna, el hecho de que Jesús se haya revelado a los hombres como el Hijo de Dios siempre causó gran molestia en estos hombres. Pilato vuelve a interrogar a Jesucristo. Es un va y ven, ¿sí? Al escuchar Pilato la razón del por qué ellos querían crucificarle, tuvo más miedo. Dice el texto, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué fue así? A lo mejor su presencia debió haberle transmitido una especie de presagio, ya que ellos creían en la existencia de muchos dioses y el respaldo divino de Jesús debió haberle impactado de alguna manera. Aunque Jesús nunca se le declaró como tal, además de esto, él sabía que las acusaciones eran falsas y lo hacían por envidia. Es más, la misma esposa de Pilato le había dicho que lo mejor era no tener nada que ver con el asunto, ya que en sueños había visto que se trataba de un hombre justo. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 18 a 19. Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. De alguna manera, su conciencia le decía a Pilato que estaba juzgando a un hombre inocente, y por eso, buscando forma de liberarlo, decidió interrogarlo nuevamente. El texto dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. La pregunta de Pilato, ¿de dónde eres?, revela su preocupación de querer conocer a aquel que los judíos querían condenar por haberse llamado Hijo de Dios. Es interesante ver la actitud pacífica y callada que muestra Jesús durante la mayor parte de su juicio, lo cual nos recuerda aquellas profecías que anunciaban al Mesías sufriente, que no abriría su boca y como cordero fue llevado al matadero. Sí, así dice Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7. Póngale atención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado delante de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué les parece? Al considerar esta profecía, podemos encontrar su cumplimiento exacto en los acontecimientos que está viviendo nuestro Señor Jesucristo. Primero, a la vista de los hombres, Jesús parecía una persona sin mayor atractivo, muy diferente a los líderes que buscaban prestigio y poder. Su sencillez no permitía que estos hombres vanos vieran su verdadera grandeza, especialmente en este momento donde su cuerpo estaba todo lacerado y ensangrentado. Segundo, Jesús fue despreciado por los líderes religiosos de los judíos. Aún sus propios discípulos
le abandonaron. Tercero, Jesús se enfrentó a un sinfín de torturas. Fue abofeteado y escupido por los judíos en casa de Caifás. Fue azotado brutalmente. Los soldados romanos lo golpearon y le pusieron una corona de espinas, vistiéndole con un manto de púrpura para hacer de él el mayor escarnio. Todo esto, aparte de su muerte en la cruz del Calvario, lo evidencian como el varón de dolores. Nuestro Señor enfrentó este martirio consciente de que su muerte era necesaria para que a través de ella y su resurrección pudiésemos hoy obtener el perdón de pecados. Su muerte fue la paga por nuestros pecados, ya que Él fue el Cordero perfecto de Dios. 4. Como oveja delante de sus verdugos, Jesús fue llevado al matadero. Pilato lo interroga y, como Isaías dice, no abrió su boca para defenderse, sino con determinación enfrentó la muerte. A pesar de las burlas y las falsas acusaciones que recibía, nuestro Señor no respondió, sino encomendó su causa a su Padre Celestial. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ante el silencio de Cristo, Pilato insiste en que le responda algo a su defensa, ya que en él estaba el poder para liberarlo. Una vez más Jesús le responde por segunda vez a Pilato, pero no para defenderse, sino para hacerle ver que la autoridad que tiene le había sido dado del Padre Celestial. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aquí encontramos una verdad bíblica, la cual nos enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Escuche bien, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este caso, Pilato estaba allí para hacer justicia al inocente, pero en lugar de eso, y por miedo a la represalia de los judíos, temía soltar a Jesús. Por eso buscaba que Jesús le dijese algo que le pudiera ayudar, pero no lo logró. Es más, el Señor declara que hay de aquel que lo había entregado, ya que su pecado era grande. Dijo, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En cuanto a quién se refería Jesús en este versículo cuando dice que aquel que lo ha entregado tiene mayor pecado, se han dado al menos tres teorías. En primer lugar, algunos opinan que se refiere a Judas. En segundo lugar, otros opinan que se refiere a Caifás, y quien es el sumo sacerdote, líder del Sanedrín, que autoriza entregarlo a los romanos. Y en tercer lugar, otros opinan que se trata de todos los sacerdotes y líderes religiosos que llevaron a Jesús ante Pilato pidiendo su crucifixión. Como sea, todos estos tenían su parte en un pecado muy grave, que era entregar al Hijo de Dios a la muerte. Después de escuchar todo esto, Pilato se preocupó en gran manera y buscaba la manera de liberarlo. Dice el texto, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y Jesús es condenado a muerte en la cruz. Pilato estaba convencido de que Jesús era un hombre justo. Sin embargo, prefirió condenarlo ante las presiones de los judíos de que defender la causa del justo. Poncio Pilato era un gobernador
que ya en el pasado había tenido algunos problemas con los judíos. El primero tuvo lugar en su primera visita a Jerusalén, ya que anteriormente los gobernadores romanos le habían advertido que cuando entrara a Jerusalén con su destacamento de soldados, lo hiciera sin ninguna imagen, porque eso era abominable para los judíos, ya que lo consideraban un ídolo. No obstante, Pilato no obedeció, y al entrar en su destacamento de soldados, estos traían sus banderas y en parte más alta un pequeño busto de metal del emperador, lo cual despertó el enojo de los judíos. Los judíos le pidieron que lo quitara por respeto a su Dios, tal y como otros gobernadores habían hecho. Pero éste se negó. Esto provocó una protesta no violenta que duró 5 días. Al final los convocó al anfiteatro y allí los hizo rodear de soldados y les dijo que si no retiraban sus peticiones, los mataría allí inmediatamente. Los judíos descubrieron los cuellos e invitaron a los soldados a matarlos. Esto al final condujo a Pilato a retractarse y a acceder a las peticiones de los judíos. Sin embargo, había comenzado con ellos con el pie izquierdo. En otra ocasión se despertó una gran protesta de parte de los judíos, la cual terminó en la matanza de muchos de ellos. Todo porque Pilato, al querer construir un acueducto, tomó dinero del tesoro del templo, lo cual fue visto por los judíos como un sacrilegio. Estos y otros incidentes más fueron denunciados al emperador romano, lo cual lo ponía en una situación muy delicada que podría terminar en su destitución al no poder gobernar esta provincia romana. Además de esto, estos judíos presionaban aún más a Pilato, advirtiéndole que si no lo condenaba a muerte, le acusarían con el emperador de haber soltado a un hombre que se autoproclamaba rey, lo cual podía ser visto como un acto de traición. Por tanto, Pilato, ante la presión de los judíos y su conveniencia política, decide permitir que Jesús sea condenado a muerte. Este es llevado a un lugar llamado el Enlosado, que en hebreo se dice Gábata, y era como la hora sexta, es decir, mediodía, cuando esto pasó. Podemos imaginar lo cansado y difícil que tuvieron que ser esas 6 horas agonizantes para Cristo, el cual había sido llevado a Pilato para ser juzgado. Este lo había enviado a Herodes Antipas, pero este se rehusó en juzgarlo y se lo reenvió de regreso. Luego fue azotado, escarnecido por los soldados romanos y rechazado constantemente por los judíos que lo acusaban, los cuales terminaron eligiendo a Barrabás para que éste fuese liberado y Jesús condenado. Todo esto pasó en 6 horas agotadoras. Al final, Pilato declaró públicamente su condena. De alguna manera, Pilato parece estar siendo irónico al decirles que Jesús es su rey. Además de que resalta la hipocresía de estos hombres que por un lado afirmaban tener a Dios como su único rey, pero aquí exclamaban no tenían otro rey que el César. Qué cosa, ¿no? De esta forma, estos judíos despreciaron a Jesús y gritaron que fuese crucificado. Totalmente influenciados por las obras de las tinieblas, rechazaron al Mesías que tanto afirmaban esperar. Parecía que Satanás obtenía su victoria, pero ignoraban que todo estaba ocurriendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, nuestro Señor se dirigía a su muerte, donde habría de ser glorificado, cumpliéndose así las Escrituras y obteniendo la victoria final que traería la libertad de nuestras almas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo sentenciado a muerte. Un inocente sentenciado a muerte. El Rey de Reyes, el Salvador del mundo, sentenciado a muerte por hombres malvados, perversos. No se los puede titular de otra palabra. Pero usted no sea así, ¿sí? Usted venga a Cristo. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Hágala con todo su corazón
y venga a los pies y pídele perdón, porque de alguna manera fuimos participantes también de los padecimientos y de la muerte de Cristo. Pero gloria a Dios que Él se levantó venciendo al Satanás y venciendo a la muerte, que es el peor de los enemigos. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora, lea la palabra, estudie, busque obedecerla, busque predicarla, ore, cante alabanzas en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque Jesús sufrió el oprobio, el maltrato, la crucifixión, para darnos vida eterna a los que reconocemos que Jesucristo es el verdadero y único Dios. Que tu Espíritu Santo nos mantenga latente todo esto en nuestra mente y nuestros corazones y seamos agradecidos. Al mismo que te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son maravillosas cada día. También te damos gracias por la iglesia y la familia, instituciones que necesitan con urgencia el derrame de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo la mueva y le haga una familia, le haga una iglesia gloriosa, de testimonio pujante a este mundo y que den gloria a tu nombre, Señor, y prediquen tu palabra. También te damos gracias por los amigos, por los discípulos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan cada día la palabra. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar, un germinar de esta palabra y este sea el resultado de una gran cosecha, una gran cantidad de hijos e hijas para tu reino, Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que cada día escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra de Dios y que la gente pueda entender que estas verdades son para el bien de nuestras vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.